Bien, ya están la mayoría. En tal sentido, vamos a comenzar con un nuevo tema. Este tema se conoce como planificación. Ya, planificación financiera y crecimiento. Pregunta. ¿Para qué utilizan o ustedes en su vida diaria o en empresa, como ustedes prefieran, la planificación? ¿Para qué sirve? ¿Quién me puede decir? ¿O qué entienden por planificación? Nos permite organizarnos, dice, o coordinar. ¿Ya? ¿Qué más? Ver las decisiones que vamos a tomar en base a esa planeación que tenemos para futuras acciones que tengamos. ¿Ya? ¿Qué más? Para un control. ¿Ya? ¿Qué más? Obviamente todo esto orientado a generar ganancias para la empresa. Ya. Cuando tú planificas, entonces, todo lo que me ha hecho pasos, control, tareas, actividades, objetivos, ¿qué aspectos tú considerarías dentro de aquello? Gastos y recursos, licenciado, tal vez. ¿Qué aspectos considerarían? Para planificar dentro de una empresa. ¿Qué aspectos? Aspectos que estén relacionados con los gastos y los recursos, licenciado. Ya, pero ¿qué más hacer? Más profundos. La coyuntura social actual, tal vez, para ver si hay movimiento económico o no hay. Ya. ¿Qué más? Muy general. El rubro de la empresa, la magnitud. Ya, muy general. Un análisis de mercado podría ser también. Un financiamiento también. Financiamiento. Las inversiones, Lice. Ventas, ¿qué es lo que voy a No, ya. ¿Quién dijo ventas? yo les Ya, a ver, ¿qué más vería? ¿Solamente ventas o qué más podría haber? compras, ventas, los gastos futuros que voy a tener, como el pago de los préstamos que tengo, de mis planillas también, y todas estas cosas. No, pero dentro de las ventas, ¿qué verías? Los costos, licenciado. El costo tal vez de lo que me va a costar producir mi producto o entregar el trabajo que tengo dependiendo de la empresa que esté La demanda. planeando. Ya eso justamente, ¿no? La cantidad, la demanda, el mercado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? El lugar donde se va a vender. Política de crédito, precios, descuentos, bonificaciones, recargos. Todo ello, se dan cuenta, esos detallitos
¿no? Son parte clave y fundamental dentro de justamente lo que es la toma de decisiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, desempeñar un conocimiento de cómo se vende, el cómo se compra, el cómo se gasta, en qué se va a invertir y en qué se va a financiar, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir desempeñando ahora, ¿ya? Vamos a ir desempeñando justamente todo esto, ¿no? Muy importante, ¿ya? Sin embargo, eso ténganlo muy en cuenta, para eso hemos visto los temas anteriores, todos los temas anteriores. ¿En qué nos van a ayudar? Para conocer la empresa, ¿no? Todo lo anterior visto, todo lo que hemos visto, sirve para este tema. Por eso vemos este tema recién. Porque tú no puedes planificar sin conocer el negocio, sin saber cómo funciona, sus características, sus cualidades. Tú no puedes hacer eso, ¿ya? Entonces es muy importante todo lo que hemos visto anteriormente para conocer la empresa y en base a eso efectuar una planificación, ya sea para mejorar o al menos para conocer la situación de las actividades que se desempeñan en el día a día, ¿no? Muy importante entonces, en ese sentido, chicos, que tengan un favor muy importante dentro de ese campo. ¿Ya? Algo en particular entonces es justamente eso. Y crecimiento, para analizar fundamentalmente tres tipos de crecimiento. El crecimiento interno, el crecimiento sostenido y cómo determinar este crecimiento. ¿A través de qué? Un error que cometemos normalmente es decir, mi empresa va a crecer el 10% al año. Pero la pregunta es, ¿ese 10% es real? ¿Existe un sustento? ¿Cómo yo determino un crecimiento real que se base en mi economía, en mi sector, en mi entorno o en mi historia? Eso vamos a aprender acá. Vamos a ver cómo estimar la tasa adecuada, la tasa óptima para poder proyectar nuestros estados financieros. ¿Ya? Muy importante. Entonces, nuestro tema es planeación financiera y de crecimiento. Este es el tema que vamos a calcular, proyecciones. Bien. ¿Cuál es el concepto de planificación? Así sencillo, ustedes ya lo saben. Una planificación de largo plazo es la que nos ayuda a pensar acerca del futuro y prever problemas antes que se presenten. ¿Cuál es un problema común que se puede presentar y vamos a evitar? Es problemas de liquidez principalmente. La planificación, sobre todo la de corto plazo, nos va a ayudar para evitar problemas de liquidez. Y dos, la planificación también nos va a ayudar a analizar los resultados de nuevas políticas y su efecto. Por ejemplo, un cambio en el tiempo de cobranza o un cambio en el tiempo de pago. Entonces, son cosas que podemos desarrollar, ¿no? Muy importante dentro de esto. Entonces, entender y comprender el cómo nosotros podemos desempeñar dentro de la entidad y cómo vamos a representar cada una de estas circunstancias para poder mostrarnos a futuro, ¿ya? Muy importante. Para esto, ¿cuáles son los puntos de interés que vamos a tener? Uno, para hacer una buena planificación financiera tenemos que tener como objetivo, uno, políticas de inversión, financiamiento y de dividendos, lo que hemos visto en el flujo de efectivo, ¿no?
¿Qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a comprar? Propiedad, planta y equipo, intangibles, inversiones permanentes. ¿Cómo vamos a financiar estas actividades? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a pagarlas? Y también pagar a los accionistas sus dividendos. Tiene que estar dentro de nuestra planificación. La segunda etapa, considerar que la planificación financiera existen de dos tipos. La de corto plazo, que es de un año, y la de más de largo plazo, que es de 2 a 5 años. ¿Ya? La que es de 2 a 5 años se conoce como presupuesto de capital. Eso lo vamos a ver en esta materia. Eso se ve en Finanzas 2. La planificación de largo plazo, de 2 a 5 años, es la que se llama presupuesto de capital. Y la que es de corto plazo, pues es planificación financiera de corto plazo, de un solo año. Ese horizonte de planificación justamente es la que determina la fecha. Planear a un año, planear a 2, 5, 10 años, se conoce como horizonte de planeación. El tiempo, ¿ya? El tiempo. Yo puedo planificar un mes, puedo planificar 6 meses, 3 meses, un año, 5 años, 10 años. Lo importante es que yo logre sustentar, de manera coherente cada una de las variables de proyección, ya que justamente cuando yo proyecto el futuro debo tener consistencia al transcribir y dar los datos correctos. Dentro de esto, entonces, yo debo tener en cuenta, si esto, por ejemplo, es un proyecto nuevo, debo determinar cuánto de dinero voy a requerir. Esto cuando es un proyecto nuevo, ¿no? ¿Cuánto de dinero yo voy a necesitar para dar arranque a un proyecto? ¿Y cuánto de resultado me va a otorgar este, con el que voy a proseguir el trabajo y cancelar la forma del financiamiento? ¿Ya? Porque cuando nosotros iniciamos un proyecto nuevo, debemos, ¿ya? Identificar cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿no? Bien. Segundo punto. Para hacer una buena planificación, debemos dirigirnos con mayor atención a estos 4 puntos. Estos puntos están dentro de esto, pero ahora estamos haciendo mucho más detallado. Primero, debo determinar la inversión que yo voy a requerir para nuevos activos, principalmente propiedad, planta y equipo, o lo que ustedes conocen también como activo fijo. Otros como también intangibles, que también son importantes para el desarrollo de la actividad y que son de largo plazo. ¿Pero de qué depende? De las oportunidades comerciales. No significa que yo voy a comprar maquinaria y equipo sin una razón alguna. No voy a comprar porque tal vez he visto un nicho de mercado con una nueva línea de producto, o he visto una nueva, hacer una nueva planta, la oportunidad de hacer una sucursal en otro departamento o en otro país, o comprar marcas para poder vender más, cosas así. ¿Ya? Y el hacer inversiones en activos no corrientes se conoce, como ya les había mencionado, presupuesto de capital, ¿no? Dentro del presupuesto de capital, principalmente, nosotros vamos a evaluar cuál es el resultado, si es factible o no hacer esta inversión. Ya, si es factible o no. Lo que vamos a considerar en este estudio, el costo de oportunidad, ¿no? Si realmente vale la pena invertir o no vale la pena invertir. ¿Ya? Si las expectativas de rendimiento son las necesarias o no lo son. Pero yo, ¿cómo voy a identificar estas oportunidades comerciales? Pues esto hemos hecho una herramienta conocida como el ODA.
Ahí yo he identificado esto. Ya muy importante. Por eso hemos hecho esa parte. La segunda etapa, si bien yo tengo un objetivo de comprar activos fijos para poder ampliar mi negocio, debo también estudiar la forma de financiar el apalancamiento. ¿De qué manera voy a financiar estas inversiones? Entonces, esta política se conoce como estructura de capital. Esta política de estructura de capital nos va a mostrar cuál es el resultado óptimo o combinación óptima entre pasivo y patrimonio para un negocio en particular. Esto se ve en Finanzas 3. Ustedes no llevan esa materia, ¿ya? En Finanzas 3 se lleva estructura de capital, ¿ya? Muy importante, ¿no? ¿Cómo determinar la combinación deuda-patrimonio adecuada que me dé mayor rentabilidad a menor riesgo? ¿No? Ya existen modelos para calcular aquello. La tercera etapa, la política de dividendos. ¿Cuánto es el importe adecuado para retribuir a los accionistas? ¿Cuánto debo darles a los accionistas sin sacrificar la salud financiera de la empresa? Porque usted sabe muy bien que pagar dividendos significa salida de caja. Entonces no se olviden, muy importante, salida de caja está relacionada con la política de dividendos, ¿verdad? Porque si yo pago dividendos, saco caja banco. Y si saco caja banco, eso tiene un efecto en la adquisición de bienes, pago de gastos, y ahí un poco de complicación puede existir si no se hace un estudio adecuado. Pues yo debo pagar dividendos en la medida de que no perjudique el normal funcionamiento de la entidad. Y por último, el estudio del capital de trabajo, que este es el más importante. En base a este se hacen todos los demás, ¿no? Liquidez y nivel de capital de trabajo. Pregunta, ¿a qué es igual el capital de trabajo? ¿A qué es igual el capital de trabajo? Activo corriente más pasivo corriente. No. Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Muy bien. Menos, no más. ¿Y esto con qué tipo de flujo está relacionado dentro del flujo de efectivo? ¿Qué flujo es? Flujo operativo. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Y conocer muy bien los aspectos de liquidez y el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque son el corazón de la entidad. Gracias al capital de trabajo, nosotros podemos funcionar día a día. Inventario, cuentas por cobrar, caja. Y cada uno de estos, todos los días van rotando y es lo que genera las ventas. Sin capital de trabajo necesario, podemos disminuir nuestra producción y por ende disminuir las ventas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta también el estudio del activo corriente y el pasivo corriente que forman parte del capital de trabajo y son el origen del flujo de operaciones, ¿ya? Por eso cuando vimos el flujo de efectivo yo les mencionaba que cuál es la parte más importante dentro del flujo de efectivo es el flujo de caja operativo, porque en base a ese se determina el grado de cumplimiento de la entidad con respecto a la inversión y al financiamiento. Entonces, si yo no tengo liquidez y no tengo un adecuado capital de trabajo, no voy a poder pagar dividendos, voy a tener problemas para pagar al banco y de manera muy difícil voy a poder comprar más activo fijo.
Entonces, se dan cuenta, lo operativo es fundamental. ¿Cuál es el objetivo de hacer una buena planeación? Es justamente esto. Hacer una combinación entre las necesidades de inversión y los requerimientos de financiamiento para el aspecto más importante de este tema. Niveles diferentes de venta. Las ventas son el aspecto clave en la planificación. Las ventas son el aspecto clave. Y eso es el primer aspecto central, el pronóstico de ventas. ¿Qué es el pronóstico de ventas? Principalmente lo único que vamos a hacer es estimar cuánto vamos a vender. Y en base a eso, cuántos activos vamos a necesitar y como también cuánto de financiamiento voy a requerir. Depende de la cantidad vendida, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo las máquinas necesarias, no tengo dinero para financiar la compra de inventarios, ¿cómo voy a producir para vender? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ahí es donde entra el punto del objetivo. Combinar las necesidades del negocio con respecto al financiamiento y las ventas, ¿no? Eso es muy importante. Fíjense este efecto. Tengo acá las ventas. Las ventas aumentan. Por consiguiente, si las ventas aumentan, lo primero que va a pasar es un incremento en el costo de producción. Si aumentan las ventas, aumenta el costo de producción. Y por ende va a aumentar el inventario. Y si aumenta el inventario, voy a tener disponible mayor cantidad de unidades para poder vender. Sin embargo, si aumenta el costo de producción, voy a hacer más compras. Por ende, van a aumentar las cuentas por pagar. Porque voy a comprar materia prima a crédito, mayor cantidad, voy a comprar mayores insumos, voy a contratar mayor gente, entonces voy a tener mayor cantidad de gastos. Entonces también va a aumentar las cuentas por cobrar, ¿no? Incremento también del stock del inventario porque necesito más unidades para poder vender más. Y como también, si yo aumento las ventas, que también va a aumentar las cuentas por cobrar. ¿No? Entonces dan cuenta cómo todo es un ciclo de cosas. El aumentar una unidad de venta significa un aumento en una unidad de costo, una unidad de inventario, una unidad de materia prima a crédito, una unidad de créditos otorgados. Entonces, ese movimiento de una sola partida, que es las ventas, ocasiona un movimiento en grande en diferentes partidas. Tengan en cuenta esto. Este es un ciclo importante del negocio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este tema? Pues en este tema lo que vamos a hacer son proyectar estados financieros. No solamente las ventas, sino también vamos a proyectar estados financieros. ¿Qué estados financieros? Vamos a proyectar el flujo de efectivo, vamos a proyectar el estado de resultados y el balance general. Vamos a empezar de un estado financiero inicial y vamos a obtener un estado financiero proyectado. Eso es lo que vamos a hacer en este tema. Para hacer una buena planificación, ¿qué es lo que debo estudiar? Pues debo estudiar estas tres variables. Una variable es el requerimiento de activos. ¿Qué es el requerimiento de activo? Es cuánto es la necesidad que yo necesito con respecto a activo fijo total y el capital de trabajo neto, ¿no? Lo que da como total el presupuesto de capital de la empresa. Dicho de otro modo,
cuánto necesito de capital de trabajo y cuánto voy a necesitar para activos fijos, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene una necesidad. Entonces, yo debo conocer y proyectar las necesidades que voy a tener de los activos al momento de hacer mi modelo de planificación. ¿En base a qué? A las ventas, no se olviden, a las ventas. ¿Cuáles son los requerimientos financieros? Los requerimientos financieros son dos. Debo presupuestar, uno, el endeudamiento y dos, los dividendos que voy a pagar, en qué tiempo y de qué manera. Y dos, el endeudamiento. ¿Cómo pagar mis deudas? Al banco. ¿Se pagan de manera mensual, trimestral, cuatrimestral, bimestral, semestral? ¿De qué manera? ¿Cuánto debo pagar? Entonces también debo planificar dentro de mi modelo esas necesidades de efectivo. Como también identificar si existe ajuste financiero. ¿Qué quiere decir el ajuste financiero? Principalmente quiere decir, ¿ya? Cuando yo hago una planificación, cuando yo hago una planeación, voy a obtener dos variables, ingreso e egreso. Si el egreso es mayor al ingreso, tengo déficit. Tengo déficit de liquidez, justamente porque gasto más de lo que ingreso. ¿Cómo soluciono este déficit? ¿Cómo soluciono ese déficit que existe? Que los egresos sean mayores a los ingresos, por lo tanto va a haber un déficit, porque voy a tener que gastar más de lo que recaudo. ¿Cómo yo arreglo ese factor de diferencia? Endeudamiento, préstamo bancario, ¿no? Si me falta dinero para lograr mis ventas, lo que tengo que hacer es financiarme de algún modo, ya sea con capital propio o con deuda bancaria. Pero ¿cuál es más conveniente? La deuda bancaria, ya que justamente el capitalizar patrimonio es un proceso más moroso. Eso se conoce como el ajuste financiero, ¿ya? Esa diferencia, esa variable de diferencia se ajusta con una nueva deuda. Bien, esto es muy importante destacar cómo proyecto las ventas. Y la palabra clave dentro de esto, porcentaje de ventas. ¿Cómo hago el porcentaje de ventas? Establecer un crecimiento es muy importante y aún más es establecer una tasa que se contraste con la realidad y que no sea una tasa solamente nominal. Entonces, el primer método que puedo utilizar es el comportamiento histórico. Si la empresa ha crecido 2% en promedio los últimos 10 años, puede ser lo más razonable que este año va a crecer igual un 2%. En la medida de lo razonable. Sin embargo, también existen otras formas de proyectar. La otra forma de proyectar es en base al desempeño, o sea, de cómo trabaja, cómo opera la empresa, cuán eficiente es, ¿no? Entonces, la primera forma es a través de la historia, viendo el pasado. Y la segunda forma es a través del funcionamiento de la entidad, cómo trabaja, cómo opera. Entonces, para hacer una proyección en base al desempeño, tenemos diferentes criterios. El primero es analizar las ventas y cómo han evolucionado en los últimos años. Hacer un análisis de tendencia. 2. Hacer un análisis de los rubros económicos relacionados con las ventas y cómo estos estarán en el futuro.
¿Cuáles son estos rubros relacionados con las ventas? Estos rubros relacionados con las ventas son el costo de ventas, por ejemplo, los gastos operativos que están relacionados con las ventas. ¿Cómo son los costos de ventas? ¿Cómo son los gastos operativos? ¿Cómo se van a expresar en los próximos años? ¿Van a ser variables? ¿Van a ser constantes? Ese es el siguiente punto. Identificar cuáles son costos fijos y cuáles son variables dentro de la empresa. Y hay algunos que se consideran también como semi-variables, que tienen una parte fija y una parte variable, ¿no? Eso es muy importante. Estos semivariables, por ejemplo, son los servicios básicos. Tienen su parte fija y tienen su parte variable. La parte fija es la tarifa mínima, que si tú no produces y no haces nada, igual te van a cobrar una tarifa. Esa es la parte fija. Sin embargo, si yo produzco mucho y trabajo 3 turnos, pues la parte variable va a ser cuanto más trabajo, más consumo. Cuanto menos trabajo, menos consumo. Entonces, por ejemplo, esa es una partida semivariable, ¿no? Identificar dentro de la entidad, entonces, cuáles son fijos y cuáles son variables, porque eso nos va a ayudar mucho en el presupuesto y en la planeación. Dime, John. ¿No has levantado tu mano? Ya. Bueno, vámonos al siguiente punto. Luego, la tasa. ¿Cómo definir una tasa? Dentro de esto, ya uno es cómo estimar un porcentaje de las ventas. Otra forma también es justamente una tasa de interés promedio que se espera pagar en el futuro. Esta tasa puede ser, por ejemplo, la tasa bancaria de tus deudas. Puedes considerar eso como un factor de comparación. Luego también, para estimar el enfoque de ventas, vamos a considerar la antigüedad de los rubros, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y los inventarios, para poder hacer un buen análisis. O los que conocemos como índices de rotación de actividad, índices de actividad, ¿no? Entonces, estudiar cómo la empresa genera sus índices de actividad en los 3 puntos: pasivo, cuentas por cobrar e inventario. Luego también hacer un estudio con respecto a los activos fijos, inversiones permanentes y transitorias, otros activos y otros pasivos. También nos van a ayudar ya dentro de esto, porque debo sacar los que no son de generación espontánea, o sea, los que no son operativos. Y en tal sentido, relacionar con cualquier otro hecho que pueda perjudicar a la entidad. Ponderar cualquier hecho futuro que pueda afectar el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, un hecho futuro que pueda afectar el funcionamiento de la empresa sería un rebrote de COVID, por ejemplo. Y ustedes saben muy bien, un rebrote de COVID afecta a la economía, a las empresas se cierran. Entonces, es muy importante cuantificar cuál sería el daño en este escenario de un rebrote. Además, el último punto, pues la habilidad del analista financiero. Su habilidad también para darse cuenta de aspectos específicos de la empresa en la cual se está trabajando. Si bien yo ya les he dado las pautas teóricas, estas no se aplican de forma universal, sino que estas forman parte de justamente una estimación de la realidad. Pero para hacer una estimación correcta y aproximada, debo tener conocimiento histórico de las situaciones anteriores.
¿ya? Entonces, el criterio juega mucho, el conocimiento y la experiencia. Lo vamos a dejar aquí. Luego vamos a continuar con esto. ¿Alguna consulta hasta acá? Ya, al parecer no hay ninguna. Bien, entonces en ese sentido, esta noche se van a subir las grabaciones para que ya las pueden ir viendo y también algunos ejercicios sobre cuadros de amortización para hacer los 3 métodos. ¿Ya? Entonces con esto cerramos la sesión del día de hoy. Tengan buena noche, descansen muy bien y nos vemos el día miércoles. Dime. Sobre la práctica quería consultar de la número 6, no sé si es 125.000 o 125 millones. 125.000. Ay, ya, gracias, Lice. Dice, buenas noches, una consultita. ¿Y las prácticas que hay que subir para mañana son estas mismas o de qué prácticas nos está hablando, Lice? Revisen el Moodle, las anualidades, ahí está. Licen, todas esas prácticas son para el viernes, ¿verdad? Más las amortizaciones, lo que va a subir recién. No, tienen fecha las otras. Hasta el viernes. Las anualidades son para el día viernes, licenciado. Ahí está, ahí dice su fecha, revisen esa fecha. Sí, todo para el Todo es para el viernes. Ahí está la fecha, o sea, yo le coloqué